En el pequeño pueblo de Corinaldo, en el corazón de Italia, nacía el 16 de octubre de 1890 una niña llamada María Teresa Goretti. No había lujo en aquel hogar de campesinos. El viento del campo entraba libre por las rendijas de madera, las paredes eran simples, y el pan que se servía en la mesa era fruto del sudor y de la fe. Sin embargo, donde el oro no brillaba, la presencia de Dios resplandecía con fuerza. Desde su cuna humilde, María fue rodeada de una ternura sencilla, hecha de trabajo, de oración y de esperanza. Sus padres, Luigi y Assunta Goretti, eran campesinos que vivían de arrendar pequeñas tierras, trabajando jornadas largas bajo el sol. No tenían riquezas materiales, pero poseían algo que pocos entendían, una fe viva, profunda, tejida con sacrificios y rezos cotidianos. En aquel ambiente rural, la vida era dura, las manos se agrietaban por el trabajo y el pan era contado. Pero la sonrisa de la pequeña María iluminaba los días más pesados. Desde muy pequeña, mostraba una devoción inusual, una capacidad de consolar y de creer que no parecía propia de una niña. Su madre solía decir que Marieta, como la llamaban cariñosamente, tenía el corazón de un ángel. Cuando los adultos discutían o el cansancio los vencía, ella se acercaba en silencio con su rosario y decía: «Mamá, recemos. Dios siempre nos escucha cuando el corazón duele». A veces se la encontraba de rodillas en el rincón de la casa, rezando por los pobres o por los enfermos del pueblo. No sabía leer todavía, pero ya comprendía el lenguaje de la fe, la entrega silenciosa, el amor sin condiciones. Los vecinos la recordaban como una niña que compartía sin pedir nada. Si tenía un trozo de pan, lo partía para el hambriento. Si veía a alguien triste, sonreía con esa dulzura que desarma las penas. Había en ella una luz interior, una paz que no se aprende, sino que nace del alma. Y aunque su familia sufría la pobreza, María crecía rica en virtud, aprendiendo que el verdadero tesoro no está en lo que se posee, sino en lo que se da. Cada domingo, caminaba junto a su madre hasta la pequeña iglesia del pueblo, con los pies cubiertos de polvo y un vestido remendado, pero limpio y cuidado. A veces los otros niños reían de su sencillez, pero ella no se ofendía. Bajaba la mirada, sonreía y decía: «Jesús también era pobre, y fue el más rico de todos». Aquellas palabras, dichas con tanta inocencia, parecían contener una sabiduría celestial. El padre Luigi, hombre de pocas palabras y fe robusta, encontraba en su hija un consuelo. En medio del cansancio, al verla rezar con tanto fervor, murmuraba: «María tiene un alma que no pertenece a este mundo». Y no se equivocaba. Desde pequeña, la niña sentía un amor profundo por Jesús y por la Virgen María. Solía ofrecer pequeñas penitencias, como renunciar a un trozo de pan o a un juego, diciendo que quería hacer algo bonito para Jesús. Su inocencia era tan pura que su madre temía que el mundo, con su dureza, pudiera herirla algún día. Cuando el sol se escondía detrás de los campos de trigo y la familia se reunía al caer la tarde, María tomaba su rosario y conducía la oración. Tenía una voz suave, pero firme, y al rezar el Ave María, su rostro se iluminaba. Los hermanos la seguían en silencio, contagiados por su paz. Así, en aquella casa donde faltaba tanto, nunca faltó la fe. Cada amanecer era un acto de esperanza, cada comida un milagro agradecido. Pero no todo era calma. Las dificultades aumentaban, las cosechas no siempre eran buenas, y las deudas presionaban. Luigi y Assunta hacían lo posible por mantener la dignidad del hogar, y mientras muchos se quejaban o se rendían, María seguía confiando: «Dios proveerá a mamá, siempre lo hace». Y así era. De algún modo misterioso, la providencia llegaba. Una vecina que ofrecía pan, un campesino que ayudaba con el trigo, un día de lluvia que salvaba la cosecha. Todo era motivo para agradecer. María veía en cada gesto la mano de Dios obrando discretamente. La infancia de María fue un aprendizaje constante en la escuela del sacrificio. No conoció juguetes nuevos ni vestidos bonitos, pero sí aprendió la ternura del trabajo, la dignidad del esfuerzo y la belleza de la oración. Crecía en gracia, en humildad, en una pureza que no era ingenuidad, sino fortaleza interior. En un mundo donde la pobreza apagaba muchos sueños, ella mantenía la mirada levantada al cielo, convencida de que cada lágrima tenía un sentido en el plan de Dios. Sus días transcurrían entre los campos y la oración. Ayudaba a su madre, cuidaba de sus hermanos pequeños, y en los momentos de descanso se perdía mirando las nubes, imaginando que eran las moradas del cielo. Decía que allí, entre la luz, algún día estaría Jesús esperándola. Nadie podía imaginar que esa fe infantil sería puesta a prueba de manera tan dolorosa, ni que su vida, tan breve, dejaría una huella tan profunda en el mundo. A veces,
el sacerdote del pueblo la encontraba ayudando en la iglesia, limpiando los bancos o colocando flores en el altar. Cuando le preguntaba por qué lo hacía con tanta dedicación, ella respondía con sencillez: porque quiero que todo esté bonito para Jesús. Él merece lo mejor, aunque sea poco. Aquella frase definía su alma: dar lo mejor de sí, aunque se tenga poco. La pequeña María no sabía aún que el camino de los santos comienza en lo ordinario, en lavar los platos con amor, en cuidar de un hermano enfermo, en compartir el último pedazo de pan. Allí, en lo más simple, florecía su santidad. Su pureza no era fragilidad, sino un escudo luminoso que un día la convertiría en ejemplo para el mundo entero. Y mientras el sol seguía naciendo sobre los campos de Corinaldo, una niña pobre, descalza y sonriente, caminaba entre la tierra y el cielo, sembrando fe con cada gesto, sin sospechar que su nombre, María Goretti, sería recordado para siempre como símbolo de la pureza invencible y del amor que no se rinde ni ante la muerte. El verano en el campo italiano siempre había sido duro, pero aquel año el sol parecía más cruel que nunca. El aire ardía sobre los trigales, las manos se agrietaban y los días se alargaban hasta el cansancio. Sin embargo, en medio de la fatiga, la familia Goretti seguía unida, sostenida por la fe y el amor. Luigi Goretti, el padre, trabajaba incansablemente. Su fuerza era el pilar del hogar, su voz la que mantenía el ánimo de todos y su fe, una roca que nada parecía poder quebrar. Pero el destino, o mejor dicho, la misteriosa voluntad de Dios, tenía otros planes. Todo comenzó con una fiebre repentina, una de esas enfermedades que en el campo llegaban sin aviso y, a menudo, sin cura. Luigi comenzó a sentirse débil. Al principio lo ocultó, intentando seguir con el arado, pero su cuerpo ya no obedecía. Las noches se hicieron largas, tosía, temblaba, y la preocupación empezó a llenar la casa. Asunta, su esposa, hacía todo lo posible: infusiones de hierbas, paños fríos, oraciones incesantes, pero nada detenía el avance del mal. María, con apenas 9 años, lo observaba en silencio. No entendía del todo lo que ocurría, pero sentía en su corazón una tristeza que no sabía nombrar. Una tarde, mientras su padre descansaba con el rostro pálido y los ojos hundidos, ella se acercó con su pequeño rosario y se arrodilló junto a la cama. «Papá, ¿quieres que recemos juntos?», susurró. Luigi sonrió débilmente, tomó su mano y respondió con voz temblorosa: «Sí, hija mía, recemos, que se haga la voluntad de Dios, siempre». Durante días, la familia entera rezó. Los vecinos traían comida, ofrecían ayuda, y el sacerdote venía a darle consuelo espiritual. Pero la enfermedad, probablemente una fiebre tifoidea, se llevó poco a poco la fuerza del padre, hasta que, una mañana gris, la tragedia llegó. Luigi Goretti murió, dejando a su esposa y a sus 6 hijos en la miseria. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. En aquella casa pequeña, donde la voz del padre ya no se escuchaba, el silencio pesaba como una losa. Asunta, aún joven, quedó con el corazón roto y el alma herida. No había ahorros, ni tierras, ni recursos, solo la certeza de que debía luchar por sus hijos, y entre ellos, María, la mayor de las hijas, se convirtió en su sostén más fiel. Esa noche, mientras todos dormían, Asunta lloró en silencio junto al cuerpo de su esposo. Sus manos, ásperas por el trabajo, acariciaban su frente con ternura y temor. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo alimentar tantas bocas? Pero fue María quien, al amanecer, se levantó primero. Encendió el fuego, preparó un poco de pan y agua, y se acercó a su madre con una calma que no parecía de niña. «Mamá, no llores. Papá está en el cielo, y Jesús nos ayudará». Aquellas palabras, simples y puras, fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Asunta comprendió que debía seguir, y que Dios le había dejado una hija con el alma de un ángel. Los días siguientes fueron de lucha y resignación. Vendieron lo poco que tenían y aceptaron trabajar como jornaleros para un campesino llamado Giovanni Serenelli, quien ofreció un rincón de su terreno en Le Ferrier, cerca de Nettuno. Era una región pantanosa, difícil, con mosquitos, fango y enfermedades. Pero allí encontraron un techo y la posibilidad de sobrevivir. La familia Goretti se instaló en una choza de ladrillo y madera, compartiendo el espacio con el propio Giovanni y su hijo, Alessandro. A partir de entonces, comenzó una vida de trabajo extenuante y sacrificio silencioso. María, que apenas tenía 11 años, se convirtió en los brazos y el corazón del hogar. Cuidaba a sus hermanos menores, cocinaba, lavaba, remendaba la ropa y ayudaba a su madre en el campo cuando podía. Cada amanecer era una batalla contra la pobreza,
el cansancio y la tristeza. Sin embargo, nunca se escuchó de sus labios una queja. La niña que antes jugaba entre flores ahora caminaba descalza por el barro, llevando cubos de agua o cuidando al bebé más pequeño. Pero incluso en medio de aquella miseria, su fe no se apagó. Cada tarde, cuando el trabajo terminaba, buscaba un rincón tranquilo, sacaba su rosario y rezaba con fervor. Rezaba por su padre, por su madre agotada y por todos los que sufrían. Decía que en el cielo había más esperanza que en la tierra y que la fe era la llave para abrir las puertas del consuelo. A veces, los vecinos la observaban con admiración. Era una niña delgada, de rostro dulce, pero con una madurez sorprendente. Su alegría era contagiosa, su voz suave, su mirada firme. Decían que cuando María sonreía, el cansancio parecía menos pesado, y en el corazón de Asunta, esa sonrisa era un milagro que le recordaba que Dios seguía con ellos, incluso en la oscuridad, pero la pobreza no daba tregua. Los Goretti comían poco y trabajaban mucho. Las noches eran frías, los insectos invadían la choza y las enfermedades rondaban. En aquel ambiente hostil, María aprendió la grandeza de la humildad. Nunca pidió nada para sí misma. Si conseguía un trozo de pan o un vestido viejo, siempre pensaba primero en sus hermanos. Ellos son pequeños, que coman ellos, decía. Su generosidad no conocía límites. Y así, en medio de la miseria, la fe se volvió su única riqueza. Mientras otros desesperaban, ella encontraba en la oración la fuerza para seguir. Su madre la veía rezar y sentía que aquella niña era un regalo del cielo, una flor blanca que Dios había plantado entre el barro para recordarle al mundo que la pureza puede florecer incluso en el sufrimiento. Los meses se convirtieron en años. La ausencia del padre seguía doliendo, pero María lo sentía presente en cada amanecer. Decía que lo veía en los rayos del sol, en el canto de los pájaros y en el pan que nunca faltaba del todo. Creía que desde el cielo, Él los protegía, y así, esa familia rota por la tragedia encontró consuelo en la esperanza. Sin embargo, aquella nueva vida traía consigo sombras más peligrosas. En la misma casa donde vivían, el joven Alessandro Serenelli, hijo del dueño, comenzó a mirar a María con ojos que no eran de respeto. Era un joven inquieto, de carácter oscuro, endurecido por el trabajo y la soledad. Mientras la niña rezaba y cuidaba de su familia, él la observaba con una obsesión silenciosa. María, inocente, no imaginaba el peligro que se acercaba. Solo veía en él a un vecino que debía tratar con cortesía. La tragedia de la pérdida de su padre fue el comienzo de otra batalla, más profunda y espiritual, porque en el alma de María, la fe crecía junto al dolor. Había aprendido a confiar incluso cuando todo parecía perdido, y esa confianza, tan pura, tan inquebrantable, sería puesta a prueba muy pronto, cuando la oscuridad intentara apagar su luz. Aquel segundo invierno en Le Ferrier fue duro. La tierra era ingrata, el trabajo pesado, y la pobreza seguía siendo una sombra constante. Pero cada noche, antes de dormir, María repetía lo mismo: «Mamá, no tengamos miedo, Dios nunca nos abandona». Y su voz, llena de certeza, era la única música que llenaba aquella casa silenciosa. Esa fe infantil, nacida entre lágrimas y campos de barro, sería la que más tarde transformaría el horror en santidad, porque en el corazón de una niña pobre y huérfana, Dios estaba preparando una historia que el mundo recordaría por generaciones. La historia de una vida breve, pero eterna, una vida que demostró que la pureza puede ser más fuerte que la muerte. El amanecer en Le Ferrier tenía siempre el mismo sonido, el canto distante de los gallos, el viento rozando los campos y el ruido suave de los pasos de María, que ya estaba despierta antes que el sol. Con apenas 11 años, se había convertido en el corazón silencioso de su hogar, una niña con alma de madre y manos de trabajadora. Mientras muchos niños de su edad dormían o jugaban, ella encendía el fuego, preparaba el pan y organizaba el día. La pobreza era grande, pero su voluntad lo era más. Cada tarea, cada pequeño gesto cotidiano, lo ofrecía a Dios con una sonrisa. Era como si cada día fuera una oración viva. Mientras lavaba la ropa en el río o cuidaba de sus hermanos menores, su mente se llenaba de oraciones. «Jesús, que mi trabajo sea por amor a ti», murmuraba con frecuencia, y en ese amor sencillo, en esa entrega sin quejas, florecía la santidad que nadie imaginaba todavía. Su madre, Asunta, solía decir que María era su columna de luz. Cuando el cansancio la vencía, bastaba mirar a su hija para recordar por qué valía la pena seguir. María no hablaba mucho, pero su presencia transmitía serenidad. Todo lo hacía con una dulzura que no era debilidad, sino fuerza interior. A veces,
Mientras amasaba el pan o cosía un vestido viejo, cantaba suavemente canciones religiosas que había aprendido en la iglesia. Su voz llenaba la choza con una paz que transformaba el ambiente. En el campo, ayudaba a recoger el trigo o a cuidar a los animales. Su cuerpo pequeño se cansaba, pero ella no se detenía. Había aprendido que el trabajo, cuando se ofrece a Dios, se convierte en oración. Y aunque las manos le dolían y el sol le quemaba la piel, nunca se quejaba. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una alegría que no venía del mundo, sino de algo más alto. Decía que servir a su familia era servir a Cristo. Los vecinos la admiraban. «Esa niña parece una santa», decían las mujeres mientras la veían pasar, con su pañuelo en la cabeza y su paso ligero. No era por sus palabras, porque María era discreta y humilde, sino por la forma en que vivía. En un entorno lleno de fatiga, ella irradiaba esperanza. En medio de la rudeza, era pura ternura. En la pobreza, era una flor blanca que se negaba a marchitarse. Pero su pureza no era ingenuidad. María entendía la dureza del mundo, los peligros y las tentaciones. Lo veía en la forma en que algunos hombres miraban a las mujeres del pueblo o en las conversaciones toscas que escuchaba sin querer. Por eso, desde muy pequeña, había hecho una promesa en su corazón: prefiero morir antes que ofender a Dios. Esa frase, que más tarde se volvería profética, no era para ella una exageración, sino una convicción profunda. Amaba su alma más que su vida. Sabía que su cuerpo era templo del Espíritu Santo y lo cuidaba con humildad y respeto. La relación con Alessandro Serenelli, el hijo del dueño de la finca, comenzaba a ser una sombra silenciosa en su vida. Él era varios años mayor, reservado y con un carácter endurecido por el trabajo y las malas lecturas que consumía. María, por su parte, lo trataba con la educación que su madre le había enseñado, pero sin confianza. Intuía algo oscuro en su mirada, un desorden interior que la hacía sentirse incómoda. Evitaba quedarse sola con él y rezaba en silencio cada vez que lo veía. «Jesús, protégeme», susurraba en su interior. A pesar de ese peligro latente, María no dejaba que el miedo le robara la alegría. Seguía cumpliendo sus deberes, cuidando a sus hermanos con ternura. Uno de ellos recordaría años después que María siempre estaba dispuesta a consolar. Si alguno lloraba o tenía hambre, ella dejaba su trabajo para abrazarlo. Su forma de amar era silenciosa, pero inmensa. Daba sin esperar nada. Servía sin buscar reconocimiento. Su vida era una mezcla de sacrificio y dulzura, de cansancio y oración. En los días de misa, caminaba varios kilómetros descalza hasta la iglesia más cercana. Iba con su vestido más limpio y un velo sencillo, pero su alma resplandecía más que cualquier tela. Cuando llegaba, se arrodillaba en silencio frente al altar y rezaba con una devoción tan intensa que los demás fieles se conmovían. Sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de amor. Decía que cuando comulgaba, sentía que Jesús vivía en su corazón y que esa era su mayor alegría. Su confesor, el padre Temístocle, la describía como una niña extraordinariamente pura, pero también extraordinariamente fuerte. No era una santidad débil, hecha de sueños o fantasías, sino una fe concreta, viva, que se expresaba en cada gesto. María era obediente, pero no por miedo, lo era por amor. Tenía un sentido profundo del bien y del mal, una conciencia limpia que buscaba agradar a Dios en todo momento. Cada noche, después del trabajo, se sentaba en el umbral de la casa con su rosario. Mientras los demás descansaban, ella rezaba por los que sufrían, por los enfermos, por los pecadores. Le gustaba mirar las estrellas y decir que cada una era una oración que subía al cielo. En su corazón no había rencor, ni envidia, ni orgullo, solo gratitud. A pesar de su pobreza, decía que se sentía rica, porque tenía a Dios y a su familia. Sin embargo, la dureza de la vida campesina continuaba. Había días sin suficiente comida, días en que el frío calaba hasta los huesos. A veces, los mosquitos y las enfermedades atacaban con furia, pero nada de eso la hacía dudar. Cuando su madre, agotada, pensaba que ya no podía más, María le tomaba la mano y le decía: «Mamá, no se canse de creer. Dios ve todo, Él no se olvida de nosotros». Y esas palabras, dichas con una voz tan serena, devolvían la esperanza a todos en la casa. El sacrificio de María no era solo físico, sino también espiritual. Tenía que resistir la tentación del desánimo, el peso de la tristeza, la soledad. A veces lloraba en silencio, pero nunca se quejaba. Sabía que la cruz era parte del camino y la abrazaba con fe. En su alma había una certeza profunda, que el sufrimiento ofrecido con amor se convierte en redención. Así pasaban los días, entre el trabajo, la oración y el silencio. Nadie imaginaba que aquella niña, con las manos pequeñas y el corazón puro,
Estaba escribiendo una historia que siglos después seguiría conmoviendo al mundo. En la pobreza más absoluta, se estaba forjando una santidad luminosa, una fe que no se quebraría ni ante el dolor ni ante la muerte. María era como una vela encendida en la oscuridad del campo, pequeña, frágil, pero capaz de iluminarlo todo. No hablaba de sacrificio, lo vivía. No predicaba pureza, la encarnaba. Su vida era su mensaje, su ejemplo era su oración. Cada día era una entrega silenciosa a Dios, una ofrenda de amor puro y constante. Y mientras el sol se escondía sobre los pantanos de Le Ferrier, la niña de 11 años seguía rezando por los demás, sin saber que su propia cruz se acercaba. En su mirada había luz, en su alma paz. Era el preludio de algo grande, algo que solo el cielo podía comprender, el nacimiento de una mártir, porque en el corazón de María Goretti, la pureza no era solo una virtud, era un acto de amor total, una entrega que pronto sería llevada hasta las últimas consecuencias. Era el 5 de julio de 1902, un día que comenzó como cualquier otro en los campos de Le Ferrier, bajo el sol ardiente del verano italiano. El aire olía a trigo recién cortado, y el canto de los insectos llenaba el silencio. María, como siempre, estaba en casa cuidando a sus hermanos pequeños mientras su madre y los otros jornaleros trabajaban en el campo. La niña tenía 11 años, pero ya llevaba sobre sus hombros una madurez que la vida le había impuesto demasiado pronto. No imaginaba que aquel día sería el más difícil y el más luminoso de su corta existencia. El ambiente en la casa era tranquilo, aunque en los días anteriores María había sentido una inquietud creciente. El joven Alessandro Serenelli, hijo del propietario de la finca donde vivían, se mostraba cada vez más agresivo en sus miradas y en sus palabras. Hacía tiempo que trataba de acercarse a ella con insinuaciones que la perturbaban. María siempre lo evitaba, y cuando su madre no estaba, se mantenía alerta. Había advertido a Alessandro con valentía: lo que haces es pecado, si sigues así, te irás al infierno. Pero él, cegado por una obsesión enferma, no escuchaba. Su corazón, endurecido por la soledad y el pecado, se había convertido en un campo oscuro donde ya no entraba la luz. Aquel 5 de julio, el destino se acercaba en silencio. El calor era sofocante y el cielo parecía arder. María se encontraba en la casa, remendando una camisa y cuidando a su pequeña hermanita Teresa, que dormía en una cuna improvisada. El sonido de los pasos pesados de Alessandro rompió el silencio. Entró con una mirada fija, diferente, cargada de algo que la niña sintió al instante. Peligro. Alessandro, ¿qué quieres?, preguntó con voz temblorosa, intentando mantener la calma. «Sabes lo que quiero», respondió él con frialdad. Cerró la puerta detrás de sí y sacó un cuchillo que había escondido bajo su ropa. María retrocedió. El miedo se apoderó de ella, pero su fe fue más fuerte que su terror. «No, Alessandro, no lo hagas. Eso es pecado. Dios no quiere eso». El aire se llenó de tensión. Alessandro, cegado por el deseo y la rabia, intentó forzarla. María se resistió con todas sus fuerzas, gritando, llorando, implorando. No luchaba solo por su cuerpo, sino por su alma. En medio del forcejeo, pronunció las palabras que marcarían su destino y su santidad. «No, Alessandro, prefiero morir antes que pecar». Aquellas palabras, tan puras y tan firmes, resonaron como un eco del cielo. Eran el grito de una niña que elegía a Dios por encima de su vida. Pero para Alessandro, aquellas frases fueron como fuego en la conciencia. En un arrebato de furia, al ver frustrada su intención, levantó el cuchillo y la apuñaló repetidamente. 1, 2, 3 veces. Hasta 14 heridas desgarraron el pequeño cuerpo de María. El silencio de la casa se rompió con un grito que aún parece resonar en la eternidad. «Madre, Dios, ayúdame». El agresor, respirando con dificultad, huyó del lugar, dejando tras de sí el cuerpo ensangrentado de la niña. María cayó al suelo, consciente, pero débil. En medio del dolor inimaginable, su mirada seguía siendo serena. No maldijo, no gritó de odio. Sus labios se movieron lentamente, pronunciando una oración. «Jesús, perdónalo, porque no sabe lo que hace». Cuando los gritos de los niños alertaron a los vecinos, todos corrieron hacia la casa. Asunta, la madre, regresó desesperada, y al ver a su hija en el suelo, cayó de rodillas. María aún respiraba. Su rostro estaba pálido, pero en sus ojos brillaba una paz sobrenatural. Con dificultad, le tomó la mano y dijo con voz casi imperceptible: «Mamá, lo perdono. Por amor a Jesús, lo perdono». La llevaron rápidamente al hospital de Nettuno, en una carreta improvisada. El camino era largo y lleno de baches, y cada movimiento aumentaba el dolor. Sin embargo, María no se quejaba, rezaba. Cada palabra era una ofrenda,
Cuando el sacerdote llegó para darle los últimos sacramentos, ella lo recibió con una sonrisa. «Padre, quiero que Alessandro esté conmigo en el cielo. Lo perdono de todo corazón». Aquel acto de perdón, pronunciado con 11 años y con el cuerpo destruido, fue el testimonio más poderoso de su fe. No había rencor en su voz, solo compasión. El sacerdote, conmovido hasta las lágrimas, dijo más tarde que nunca había visto una pureza tan luminosa frente a la muerte. Esa noche, el hospital estaba en silencio. Afuera, el viento soplaba entre los árboles y el cielo parecía llorar junto a los hombres. María respiraba con dificultad. Cada aliento era una batalla. A su alrededor, las enfermeras y los médicos quedaban en silencio al verla rezar. Algunos decían que su rostro no mostraba dolor, sino una extraña serenidad. Parecía estar viendo algo más allá, algo que los demás no podían ver. Cuando su madre llegó, María la miró con ternura. Sus palabras fueron suaves, casi un susurro. «Mamá, he sufrido, pero Jesús me espera». Asunta la abrazó con el alma rota, tratando de contener las lágrimas. «Hija mía, mi pequeña, porque tú». Y María, con la misma serenidad que siempre tuvo, respondió: «Porque así Dios lo quiso. No llores, mamá. En el cielo estaremos juntas». Al amanecer del 6 de julio de 1902, después de casi 24 horas de agonía, María Goretti entregó su alma a Dios. Murió con el nombre de Jesús en los labios y el perdón en el corazón. El hospital entero se estremeció. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y muchos cayeron de rodillas al escucharla. Una niña había muerto, pero su luz comenzaba a iluminar al mundo. Alessandro Serenelli fue arrestado poco después. En su celda, al principio, no mostraba arrepentimiento, pero las palabras de María, «te perdono», resonaban sin cesar en su conciencia. Durante años, esa frase lo persiguió en sueños, hasta que finalmente, el corazón endurecido comenzó a ceder. María, desde el cielo, seguiría obrando en él el milagro más grande, el de la conversión. Así terminó el día de la prueba, el día más oscuro y al mismo tiempo más glorioso de su vida. Aquel 5 de julio no fue el final de una historia, sino el comienzo de una eternidad luminosa. María no fue vencida, triunfó. Triunfó sobre el miedo, sobre el pecado y sobre la muerte, porque su pureza, defendida hasta el último aliento, se transformó en una llama que arde hasta hoy en el corazón de los que buscan la fe verdadera. Y en ese campo silencioso de Le Ferrier, donde una niña pobre y valiente dio su vida por amor a Dios, todavía sopla el viento del perdón, recordando al mundo que la santidad no siempre nace entre altares, sino en las decisiones heroicas de un alma que elige el bien, incluso cuando todo duele. En la historia de la fe hay frases que no se olvidan, palabras que no son simples sonidos, sino fuego eterno. En los labios de una niña de 11 años, aquellas palabras se convirtieron en espada y escudo. «Prefiero morir antes que pecar». No fue un gesto heroico aprendido en libros, ni una frase preparada para la gloria. Nació del alma pura de una niña que amaba tanto a Dios, que no pudo imaginar traicionarlo, ni siquiera para salvar su vida. La escena ocurrió en un instante, pero su eco se ha prolongado por más de un siglo. María, acorralada por la fuerza de Alessandro, temblando entre el miedo y la fe, eligió con una claridad sobrehumana. No luchaba solo por su cuerpo, sino por su dignidad, por su promesa interior, por ese tesoro que había jurado custodiar, su pureza de alma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. En la oscuridad de aquella pequeña habitación campesina, se libraba una batalla entre el cielo y el infierno, entre el amor y el pecado, y una niña fue el campo de esa lucha. María sabía que el pecado no era solo una falta moral, sino una herida contra el amor de Dios. Desde pequeña había aprendido que el alma es más valiosa que la vida misma, y que perder la gracia es peor que morir. Por eso, cuando Alessandro intentó forzarla, su instinto espiritual fue tan fuerte como su terror humano. «No, Alessandro, eso es pecado. Dios no quiere eso. Irás al infierno si lo haces». Y cuando él, enceguecido, ignoró sus súplicas, María pronunció la frase que sellaría su destino y su santidad: «Prefiero morir antes que pecar». Esa declaración, dicha con lágrimas, fue el acto más grande de libertad. En una época en que la pureza era vista como fragilidad, María la transformó en fortaleza. No cedió por miedo ni por compasión. Eligió la verdad, aunque costara la vida. En esos segundos terribles, se unió al sacrificio de Cristo. Su cuerpo fue herido, pero su alma permaneció intacta como una hostia ofrecida al cielo. Cuando el cuchillo de Alessandro la alcanzó, María no maldijo. Su voz, entrecortada por el dolor, siguió invocando a Jesús y a la Virgen. Cada herida era una oración silenciosa. Cada gota de sangre era un testimonio. El mundo la vería caer,
pero en realidad ella estaba ascendiendo. Había vencido al pecado con la inocencia, a la violencia con la fe, al odio con el amor. Más tarde, cuando los médicos la atendieron en el hospital de Netuno, todavía consciente, repitió esas palabras ante el sacerdote que le ofrecía consuelo. Sí, Padre, lo perdono. Prefiero morir antes que ofender a mi Dios. Y en esas palabras no había orgullo, sino humildad. No había fanatismo, sino amor. María no defendía una idea, defendía una relación, la de su alma con su Creador. Esa frase, nacida de su boca infantil, se convirtió en una profecía inmortal, porque el mundo moderno, acostumbrado a justificar el error, vio en aquella niña un espejo que reflejaba la verdad más simple y más exigente del Evangelio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. María no era una heroína de piedra, era una niña que temblaba, que sentía miedo, pero que eligió amar más allá del miedo, y ese es el mayor acto de valentía. Cuando el Papa Pío XII la canonizó en 1950, ante una multitud inmensa en la plaza de San Pedro, repitió sus palabras con emoción. María Goretti, mártir de la pureza, nos recuerda al mundo entero que la santidad no consiste en la ausencia de dolor, sino en la fidelidad a Dios incluso en la prueba más cruel. La madre de María, Asunta, estaba allí, entre la multitud, vieja, vestida de negro, con los ojos llenos de lágrimas. Al escuchar nuevamente aquella frase, prefiero morir antes que pecar, comprendió que su hija no había muerto en vano. En su sufrimiento había florecido el amor más grande. Asunta alzó la mirada al cielo, convencida de que María ya no pertenecía a la tierra, sino al reino donde los inocentes son coronados con luz. En los años posteriores, muchos jóvenes comenzaron a repetir esas palabras, no como un lema, sino como una brújula moral. En tiempos de confusión, María se convirtió en símbolo de la pureza invencible, del valor que nace del amor a Dios y del respeto a uno mismo. Su ejemplo no hablaba de castigo ni de rigidez, sino de dignidad y libertad interior. Ella demostró que la pureza no es debilidad, sino fuerza espiritual. No es represión, sino plenitud del alma. Los sacerdotes, los misioneros y las madres usaban su historia para enseñar que la santidad puede florecer en cualquier lugar, incluso en un campo pobre, en una choza sin paredes, en el corazón de una niña que nunca fue a la escuela. La frase, prefiero morir antes que pecar, se transformó en una oración sencilla, una promesa de fidelidad que inspiró a generaciones enteras. Pero más allá de las palabras, lo que realmente conmueve es el silencio que siguió a la frase. Cuando Alessandro la hirió y María cayó al suelo, no hubo reproche, no hubo odio, solo una mirada llena de compasión. Ella sabía que su enemigo no era aquel joven confundido, sino el mal que lo dominaba. Por eso, incluso en su agonía, pidió perdón para él. Fue el perdón lo que selló su victoria, porque morir por no pecar fue su testimonio. Perdonar a su agresor fue su coronación. Esa unión entre pureza y misericordia es lo que hace de María Goretti una santa tan luminosa. No basta con resistir el mal, hay que vencerlo con amor. Y eso fue exactamente lo que hizo. En sus últimos momentos, María no se preocupó por su cuerpo, sino por el alma de quien la había herido. Su deseo más profundo fue que Alessandro se arrepintiera y encontrara el camino de Dios. Y así fue. Años después, en la prisión, Alessandro Serenelli tuvo un sueño en el que vio a María rodeada de luz, entregándole 14 lirios blancos, uno por cada herida. No habló, no lo acusó, solo lo miró con dulzura. Ese sueño fue su conversión. Desde entonces, cambió completamente su vida, y al salir de prisión, buscó a la Madre de María para pedir perdón. Asunta lo abrazó, y en ese abrazo el cielo volvió a tocar la tierra. Todo había nacido de una frase sencilla, dicha por una niña. Prefiero morir antes que pecar. Esa declaración no pertenece solo al pasado, es un mensaje eterno, un recordatorio de que el alma humana vale más que cualquier placer, que la fe puede resistir incluso el filo del cuchillo, y que la inocencia tiene un poder que el mundo no entiende. María no murió derrotada, murió victoriosa, llevando en sus labios la sonrisa de quien sabe que ha conservado su tesoro más grande, su pureza, su amor, su Dios. Hoy, quienes se acercan a su santuario en Netuno, frente a su tumba de mármol blanco, aún pueden sentir la fuerza de esas palabras. En el silencio del templo, bajo la luz suave de las velas, parece que su voz sigue susurrando desde la eternidad. No temas al sacrificio, no temas al dolor. Lo único que se pierde para siempre es la gracia cuando se peca. Todo lo demás, Dios lo devuelve multiplicado. Y así, el eco de una niña de 11 años sigue resonando entre los siglos. Su frase,
su fe y su perdón se han convertido en una antorcha que guía a quienes buscan la pureza del alma en un mundo lleno de sombras. María Goretti no murió para ser recordada, murió para enseñar que la fidelidad al amor divino vale más que la vida misma. El silencio que siguió al ataque fue casi irreal. El sol ardía sobre los campos de Le Ferrier, pero dentro de aquella choza humilde, la vida de una niña pendía de un hilo. María Goretti, ensangrentada y débil, yacía en el suelo de tierra, mientras su respiración se volvía cada vez más lenta. Sus manos pequeñas temblaban, su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían mirando hacia el cielo. En medio del horror, en lugar de odio, había en su mirada una paz sobrenatural. Los gritos de los niños atrajeron a los vecinos. En cuestión de minutos, la noticia se extendió por toda la finca. Cuando Asunta, su madre, llegó corriendo, el mundo se le vino abajo. Encontró a su hija tendida, con 14 heridas en el cuerpo y la ropa rasgada. La levantó entre sus brazos, llorando con un dolor que ningún grito podía expresar. «María, hija mía, habla conmigo», sollozaba. Y María, con una voz casi apagada, apenas logró decir: «Mamá, lo perdono, por amor a Jesús». Eran palabras imposibles para el oído humano, pero naturales en su corazón. En medio del sufrimiento, María no pensaba en venganza, solo en perdonar. Era como si su alma ya estuviera más allá del dolor físico, unida a un amor más grande, un amor que no conoce límites. Los vecinos improvisaron una camilla con una puerta de madera y comenzaron a trasladarla al hospital más cercano, en Nettuno, a más de 6 kilómetros. El camino era largo y polvoriento, cada movimiento era una tortura, pero María no se quejaba, rezaba. A veces murmuraba entre dientes palabras del rosario, otras veces solo decía: «Jesús, María, José». Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu permanecía invencible. Al llegar al hospital, los médicos quedaron conmovidos por la gravedad de las heridas. Había perdido mucha sangre y las infecciones ya comenzaban. La niña debía ser operada de urgencia, pero sin anestesia completa, porque su estado era crítico. Cuando el doctor le explicó que la intervención sería dolorosa, María lo miró con serenidad y respondió: «Ánimo, doctor, he sufrido por amor a Jesús. Él también sufrió por mí». Durante la operación, que duró más de 2 horas, los testigos afirmaron que no emitió un solo grito, solo apretaba el crucifijo entre sus dedos y repetía en silencio: «Jesús, te amo. Jesús, ayúdame». La enfermera que la atendía más tarde confesaría que, al verla así, comprendió lo que significaba una fe viva. Era como si el dolor no la tocara, como si ya estuviera rezando desde el cielo. Cuando todo terminó, los médicos sabían que no había esperanza. Sus órganos estaban dañados y las infecciones avanzarían pronto, pero María aún respiraba. Pedía ver a su madre. Asunta llegó al hospital al atardecer, exhausta, con el rostro marcado por el llanto. Al verla, María esbozó una sonrisa. «Mamá, no llores, estoy con Jesús». Asunta, destrozada, le acarició la frente. «Hija mía, ¿por qué tú? ¿Por qué tanto dolor?». Y la niña, con una calma imposible de comprender, respondió: «Porque así lo quiso Dios. Pero estoy feliz, mamá, lo perdono. Y quiero que Él esté conmigo en el cielo». Aquellas palabras sellaron su santidad. No eran palabras dichas por obligación ni por miedo. Eran la expresión más pura del Evangelio del perdón. En su agonía, María no pensaba en sí misma, sino en la salvación de su agresor. Rezaba por él, pedía por su alma, ofrecía su sufrimiento por su conversión. Ninguna lágrima de su madre podía borrar aquel gesto. Su hija estaba muriendo como había vivido, con el corazón lleno de misericordia. Esa noche, el sacerdote del hospital, el padre Temístocles Signori, acudió para administrarle los sacramentos. María lo recibió con una sonrisa débil pero luminosa. Quiso confesarse y hacerlo todo con devoción. Cuando el sacerdote le preguntó si perdonaba a Alessandro, ella respondió sin vacilar: «Sí, padre, lo perdono, y quiero que esté conmigo en el paraíso». El sacerdote quedó mudo. Más tarde diría que nunca había sentido tan cerca la presencia de Dios como en aquella habitación. Era como estar ante un altar vivo. Escribiría después: «La niña, ensangrentada y débil, se había transformado en una ofrenda de pureza y compasión». Mientras el sacerdote le daba la comunión, una paz indescriptible llenó el lugar. Era como si el mismo cielo hubiera descendido a esa cama de hospital. Las horas siguientes fueron lentas y dolorosas. María alternaba momentos de lucidez con lapsos de inconsciencia. A veces rezaba, otras sonreía a quienes la cuidaban. En una ocasión, le dijo a la enfermera: «Estoy viendo una luz hermosa». Nadie supo cómo responder. En su mirada había algo que no pertenecía a este mundo. Era la mirada de quien ya había cruzado el umbral de la eternidad. A la mañana siguiente,
El 6 de julio de 1902, alrededor de las 3 de la tarde, su respiración comenzó a apagarse. Tomó la mano de su madre y la apretó con ternura. «Adiós, mamá. Jesús me llama». Asunta entre lágrimas, la bendijo por última vez. «Vete con él, hija mía. Vete con Dios». Y entonces, sin dolor ni miedo, María Goretti entregó su alma a Dios. Su rostro se relajó, su mirada se volvió serena y una sonrisa ligera se dibujó en sus labios. Tenía 11 años. El hospital entero guardó silencio. Algunos médicos lloraron. Todos comprendieron que habían sido testigos de algo sagrado. Una niña había muerto perdonando. Cuando su cuerpo fue llevado de regreso a Le Ferrier, el pueblo entero se reunió. Los hombres se quitaron el sombrero, las mujeres rezaban el rosario, los niños lloraban. Había tristeza, sí, pero también una sensación de paz. La pureza de María se había convertido en una luz que nadie podía apagar. Desde aquel día, los habitantes de Nettuno comenzaron a visitarla como si ya fuera una santa. Las madres llevaban a sus hijas a su tumba para enseñarles el valor de la fe y el poder del perdón. Mientras tanto, Alessandro Serenelli, su agresor, fue arrestado y condenado a 30 años de prisión. Al principio, permaneció frío, indiferente, endurecido, pero poco a poco, la semilla del perdón de María comenzó a germinar en su alma. En sus noches de soledad la veía en sueños. No lo acusaba, no lo señalaba, solo lo miraba con dulzura y le ofrecía flores blancas, una por cada herida. Ese sueño cambió su corazón para siempre. Lloró por primera vez, comprendió su pecado y comenzó su camino de conversión. El perdón de María fue más fuerte que el odio, más poderoso que la muerte. Desde su lecho de dolor, logró lo que las leyes y los castigos no podían lograr, la transformación del alma de su agresor, porque su martirio no fue solo el de una víctima, fue el de una santa que amó hasta el final, que ofreció su vida sin rencor y que convirtió su sufrimiento en semilla de salvación. Hoy, cuando se recuerda aquel momento, no se piensa en la sangre ni en el cuchillo, sino en su última sonrisa, en esa mirada que decía sin palabras: «Perdono, porque Dios me ha perdonado a mí». Esa fue su victoria. Su cruz no fue derrota, sino triunfo. María Goretti murió en el cuerpo, pero su espíritu sigue vivo en millones de corazones que buscan luz en medio del dolor. Su martirio fue la puerta al cielo, y su perdón, el milagro que transformó una tragedia en esperanza eterna. El eco del crimen de Le Ferrier se extendió por toda Italia. El país entero quedó conmocionado al saber que una niña de 11 años había preferido morir antes que pecar. Pero mientras el nombre de María Goretti comenzaba a ser venerado por los fieles, el de su agresor, Alessandro Serenelli, se hundía en la vergüenza y el silencio. Fue condenado a 30 años de prisión por homicidio agravado. Tenía apenas 20 años, pero su alma estaba vieja, marchita, desgarrada por el remordimiento. La celda donde lo encerraron era pequeña, oscura y húmeda. Las paredes de piedra devolvían el eco de su respiración y el peso insoportable de su conciencia. Al principio, Alessandro no hablaba. Pasaba los días mirando al suelo, evitando las miradas de los demás prisioneros. Cuando comía, no sentía el sabor. Cuando dormía, soñaba con sangre. Cada noche, el rostro de María aparecía ante él, no como víctima, sino como una presencia serena, luminosa, imposible de ignorar. Durante los primeros años, su corazón permaneció duro como el hierro. No rezaba, no lloraba. Se decía a sí mismo que no podía cambiar lo que había hecho, que no había perdón para alguien como él. Pero el alma humana no puede vivir eternamente bajo la culpa sin buscar una grieta por donde entre la luz. Y esa luz llegaría, una noche, de la forma más inesperada. Era invierno. El viento se colaba entre los barrotes y la prisión olía a humedad y desesperanza. Alessandro se recostó sobre su camastro, con la mente llena de ruido y vacío al mismo tiempo. Entonces, entre el sueño y la vigilia, vio una luz blanca que llenó su celda. No era una alucinación, ni una sombra, ni una pesadilla. Era algo distinto, algo que su corazón reconoció al instante. Del resplandor emergió una figura, María Goretti, vestida de blanco, con el mismo rostro que había visto aquella tarde fatídica, pero ahora más hermoso, más luminoso, sin rastro de dolor. En sus manos llevaba 14 lirios blancos, uno por cada herida que él le había causado. No dijo una sola palabra, solo se acercó y le sonrió. Era una sonrisa que no juzgaba, que no acusaba, que no exigía. Era una sonrisa que perdonaba. Con ternura, le ofreció los lirios. Alessandro los tomó temblando, y en ese instante sintió algo que no había sentido desde su infancia. Paz. Despertó de golpe, con lágrimas corriendo por su rostro. Era la primera vez que lloraba desde su arresto. Cayó de rodillas en la fría piedra del suelo y entre sollozos murmuró:
Dios mío, perdóname. María, perdóname. A partir de aquella noche, algo cambió en él. El odio, la rabia, el orgullo que lo habían gobernado se desmoronaron. Por primera vez comprendió el alcance de su pecado, no solo por el crimen cometido, sino por haber destruido algo puro, algo sagrado. Pero junto con la culpa, sintió una presencia interior que lo llamaba a la conversión. No era una voz que condenaba, sino una que invitaba a vivir de nuevo. Desde entonces, Alessandro comenzó a rezar. Al principio, torpemente, sin saber cómo hablar con Dios. Luego, con más profundidad, con lágrimas y humildad, pidió confesar sus pecados y comenzó a asistir a las misas que se celebraban en la prisión. Los otros presos lo miraban con asombro. Aquel hombre que había sido violento y cerrado se había vuelto silencioso, dócil, casi manso. Su mirada, antes dura, ahora reflejaba tristeza y esperanza al mismo tiempo. Pasaron los años. Alessandro trabajaba en el huerto de la prisión. Cada vez que veía florecer un lirio, recordaba el sueño. Decía en voz baja: cada flor es una herida que María transformó en perdón. El director de la cárcel, conmovido por su conducta ejemplar, escribió en su expediente: no es el mismo hombre que entró. Algo sobrenatural ha ocurrido en él. El cambio no fue inmediato ni fácil. Alessandro cargaba una cruz invisible, la memoria del crimen, el eco del grito de María, la culpa que solo el perdón podía sanar por completo. Pero esa cruz, en lugar de destruirlo, se convirtió en su camino hacia Dios. En los últimos años de su condena, fue autorizado a trabajar fuera de los muros, ayudando a los monjes capuchinos en tareas agrícolas. Allí, entre la tierra y el silencio, encontró la paz interior que había perdido. Cuando finalmente fue liberado, ya era un hombre de más de 40 años. No tenía familia, no tenía dinero, no tenía nombre limpio, pero tenía algo que antes no conocía: fe. Y con esa fe, decidió dar el paso más difícil de todos: buscar a Assunta Goretti, la madre de la niña que había matado. Era una tarde fría cuando llamó a la puerta de su casa. Assunta, ya anciana, lo miró sin reconocerlo al principio, pero él, con la voz temblorosa y los ojos humedecidos, dijo: soy Alessandro, el que mató a su hija. El silencio se hizo eterno. Los vecinos, al enterarse, se quedaron inmóviles. Assunta no respondió de inmediato. Lo observó durante un largo momento, viendo no al asesino de su hija, sino a un hombre destruido por el arrepentimiento. Y entonces, lentamente, extendió la mano y dijo: si María te perdonó, ¿cómo no voy a perdonarte yo? Aquel gesto selló la redención de Alessandro. Ambos se abrazaron y lloraron. En ese abrazo, el cielo volvió a tocar la tierra. La sangre se transformó en misericordia, el pecado en esperanza. El perdón que una niña había ofrecido en su lecho de muerte se completaba ahora, muchos años después, en el corazón de un hombre transformado. Después de ese encuentro, Alessandro se retiró a vivir en un monasterio capuchino, donde sirvió humildemente durante el resto de su vida. Trabajaba en el jardín, limpiaba los pasillos, ayudaba en la cocina, no hablaba mucho. Cuando alguien le preguntaba por qué estaba allí, respondía con una frase sencilla: soy un pobre pecador que mató a una santa y que fue salvado por su perdón. Vivió en silencio y penitencia hasta su muerte en 1970, a los 87 años. Antes de morir, escribió una carta que dejó como testimonio de su conversión. En ella decía: tengo casi 80 años. Durante muchos años viví lejos de Dios. Fui cegado por la pasión y cometí un crimen terrible. María Goretti, ahora santa, fue mi ángel guardián. Gracias a ella, a su perdón y al de su madre, encontré la paz con Dios y con los hombres. Ruego a todos que aprendan del ejemplo de esta niña, que el bien vence al mal, que el amor puede salir victorioso del odio. Esa carta fue leída en voz alta durante una misa en honor a María Goretti, y muchos lloraron al escucharla. No era solo el testimonio de un hombre arrepentido, sino la confirmación de un milagro moral, la gracia que transforma incluso al más endurecido de los corazones. El sueño de los lirios no fue una ilusión, fue la manifestación del poder del perdón, la prueba viva de que la misericordia de Dios puede restaurar lo que el pecado destruye. Alessandro no fue canonizado ni venerado, pero su historia se convirtió en parte inseparable del legado de María, porque su conversión fue la cosecha de la semilla que ella sembró al morir. Así, el asesino se convirtió en penitente y la víctima en intercesora, ambos unidos por una misma palabra: perdón. Y en los altares donde se venera a Santa María Goretti, junto a las flores blancas que simbolizan su pureza, hay también una verdad silenciosa que se repite en el corazón de los fieles: que el mal puede ser vencido, no con odio, sino con el amor que perdona y renueva.
Cuando las puertas de la prisión se cerraron detrás de Alessandro Serenelli, no fue solo una condena la que comenzaba, sino un camino misterioso que lo llevaría, muchos años después, de la oscuridad a la luz. Había entrado en la cárcel como un joven endurecido por el pecado y la violencia, pero saldría como un hombre redimido por el perdón de una niña. Durante casi 3 décadas, Alessandro cargó su culpa como una cruz invisible. La vida en prisión era dura. El frío, el hambre, el aislamiento, las miradas de desprecio. Sin embargo, su mayor castigo no provenía de los barrotes, sino del peso de su conciencia. Cada noche, cuando el silencio caía sobre el presidio, escuchaba en su mente las palabras que María había pronunciado antes de morir. Lo perdono, y quiero que esté conmigo en el cielo. Aquella frase se convirtió en su juez y su refugio. Lo atormentaba, pero al mismo tiempo lo sostenía. Era como si María estuviera viva en su interior, recordándole que aún había un camino para él, que su alma no estaba perdida. En sus primeras cartas al capellán del penal, escribió que sentía una voz dulce que me repetía que el odio no tiene la última palabra. Pasaron los años. Los prisioneros entraban y salían. Algunos morían, otros desaparecían. Alessandro permanecía allí, cambiando poco a poco. Se volvió silencioso, reservado, trabajador. Nunca se quejaba. Rezaba en las mañanas, ayudaba a los más débiles, compartía su pan. Los guardias decían que había en él una calma extraña, como si conviviera con un ángel. Su cambio interior no fue repentino, sino el fruto de una gracia que crecía en el silencio. Cuando los monjes capuchinos comenzaron a visitar la prisión para asistir espiritualmente a los reclusos, Alessandro se acercó tímidamente a uno de ellos, confesó su crimen entre lágrimas, pidió oraciones y comenzó a asistir a la misa diaria. Aquellos monjes lo acogieron sin juzgarlo. Le enseñaron que el verdadero arrepentimiento no consiste solo en llorar por el pecado, sino en repararlo con la vida. Desde entonces, Alessandro trabajó como si cada tarea fuera una penitencia sagrada. Limpiaba los pasillos, cuidaba el huerto, arreglaba los muros de piedra. Cada golpe del martillo era una oración. Cada semilla que plantaba era una súplica de perdón. En la celda guardaba un pequeño crucifijo de madera que había tallado con sus propias manos, y frente a él repetía cada noche: Jesús, que tu sangre borre mi culpa y hazme digno del perdón de María. A medida que el tiempo pasaba, su rostro cambiaba. Los rasgos duros del joven violento se suavizaron. Su mirada, antes oscura, se volvió clara, tranquila, casi serena. No buscaba redención pública ni absolución humana, solo reconciliarse con Dios. Y en ese proceso, la presencia de María no lo abandonó nunca. A veces, mientras rezaba, sentía su mirada sobre él, como si ella, desde el cielo, estuviera cuidando el alma que había destruido. En 1929, después de 27 años de prisión, Alessandro fue liberado por buena conducta. Salió al mundo con el cabello canoso y las manos encallecidas. No tenía familia, ni hogar, ni propósito. Llevaba consigo únicamente un rosario gastado y una fe que había aprendido detrás de los barrotes. No sabía a dónde ir, pero sí sabía a quién debía buscar: Assunta Goretti, la madre de la niña que había matado. El encuentro tuvo lugar en un invierno frío, en una pequeña aldea cerca de Corinaldo, el pueblo natal de los Goretti. Alessandro caminó kilómetros hasta llegar a la casa donde vivía aquella mujer que había perdido a su hija. Cuando tocó la puerta, su corazón latía con fuerza. No sabía qué palabras usar, solo sabía que debía mirar a los ojos de esa madre y pedir perdón. Assunta abrió la puerta. Estaba envejecida por los años y por el sufrimiento, pero su mirada conservaba una dignidad serena. Frente a ella, Alessandro tembló, bajó la cabeza y murmuró: «Soy Alessandro, el que mató a su hija». El silencio que siguió fue eterno. Assunta lo observó en silencio. Vio en aquel hombre un rostro que ya no era el del asesino, sino el de un alma quebrada. Entonces, con una voz suave, dijo: «Si mi hija te perdonó antes de morir, ¿cómo no voy a perdonarte yo?». Aquella respuesta fue el milagro del perdón hecho carne. Alessandro rompió en llanto y cayó de rodillas. Assunta lo levantó y lo abrazó. Lloraron juntos, no como enemigos, sino como dos seres humanos reconciliados bajo la misericordia de Dios. En ese abrazo, el cielo se hizo presente. El crimen más atroz se transformó en una historia de redención. A partir de ese día, Alessandro decidió consagrar el resto de su vida al servicio y la penitencia. Los frailes capuchinos lo acogieron en su convento, donde trabajó humildemente como jardinero, carpintero y portero. Vivía en una pequeña celda, comía poco, hablaba menos. Su rutina era simple: trabajo, oración y silencio. Se levantaba antes del amanecer para rezar el rosario
y cada día ofrecía sus labores por las almas de los pecadores y por las víctimas de la violencia. Los monjes decían que Alessandro tenía una devoción especial a la Virgen María y que solía colocar flores frescas ante su imagen cada mañana. Decía que lo hacía en memoria de la pequeña María Goretti, a quien consideraba su intercesora en el cielo. Nunca volvió a pronunciar su nombre con ligereza. Cada vez que hablaba de ella, bajaba la voz y sus ojos se humedecían. Con los años, muchos jóvenes que visitaban el convento se sorprendían al ver a aquel anciano silencioso, siempre sonriente, trabajando con paciencia. Nadie imaginaba que aquel hombre había sido el protagonista de uno de los crímenes más comentados de Italia. Alessandro no buscaba ocultarlo. Cuando alguien le preguntaba por su historia, respondía con humildad: «He matado a una santa, pero ella me devolvió la vida con su perdón». En los últimos años de su vida, escribió una carta que dejó como testamento espiritual, publicada tras su muerte. En ella escribió: «A los que lean estas líneas, deseo decirles, tengan cuidado con el mal y con las pasiones desordenadas. Desde la juventud, me dejé llevar por el mal camino y terminé arruinando mi vida y la de otros. Vi el infierno de cerca, pero Dios, en su infinita misericordia, me llamó al arrepentimiento. María Goretti, mi víctima, fue mi ángel guardián. Gracias a ella y al perdón de su madre, he encontrado la paz. Ruego que todos aprendan que el bien vence al mal y que el amor de Dios transforma incluso al más pecador». Esa carta, leída por los frailes capuchinos y compartida con la comunidad, conmovió profundamente a todos. Era la confesión de un alma que había conocido el abismo y había sido rescatada por la misericordia divina. Los periódicos de la época lo llamaron el prisionero redimido, pero Alessandro no buscaba títulos ni fama. Su única alegría era saber que, cuando llegara su hora, podría mirar a María cara a cara sin miedo, porque ya no era su enemigo, sino su hermano en Cristo. Vivió hasta los 87 años, en paz, sirviendo a los demás. En sus últimos días, cuando apenas podía caminar, pedía que lo llevaran al jardín del convento para ver los lirios florecer. Cada flor, decía, me recuerda el perdón que me salvó. Cuando murió, los monjes lo enterraron en el pequeño cementerio del convento, bajo una cruz sencilla de madera. En su lápida escribieron solo una frase, elegida por él mismo: «Fui perdonado por una santa». Y así, la historia que comenzó con un acto de violencia terminó con un milagro de perdón. María Goretti, la niña que prefirió morir antes que pecar, no solo defendió su pureza, salvó un alma. Su perdón traspasó el tiempo, venció el odio y transformó a un asesino en un testimonio viviente de la misericordia divina. Hoy, cuando los peregrinos visitan el santuario de Santa María Goretti en Nettuno, muchos no saben que, a pocos kilómetros de allí, un anciano arrepentido pasó sus últimos años cuidando flores y rezando por las almas. Pero en el cielo, sin duda, se reencontraron. La niña y su agresor, convertidos en ejemplo eterno de lo que el Evangelio enseña, que el amor de Dios es más fuerte que el pecado, y que el perdón es el milagro más grande que el alma puede recibir. Porque al final, la historia de María y Alessandro no es solo una tragedia y una conversión, es la demostración viva de que la gracia puede renacer incluso en las ruinas del alma humana, cuando una sola palabra, te perdono, se convierte en puente entre el cielo y la tierra. Han pasado casi 5 décadas desde aquel día trágico en los campos de Le Ferriere, cuando una niña de 11 años eligió la pureza antes que el pecado. Pero su historia no terminó con la muerte. El dolor de su martirio se transformó en semilla, y esa semilla floreció en millones de corazones que, desde entonces, encuentran en María Goretti el símbolo eterno de la fe, la pureza y el perdón. La fama de su santidad comenzó a extenderse poco después de su muerte. Los campesinos de la región contaban historias sobre milagros atribuidos a su intercesión, niños sanados, enfermos que recuperaban la salud, almas endurecidas que volvían a Dios. En Nettuno, donde fue enterrada, la gente acudía en peregrinación, dejando flores y velas en su tumba. En silencio, las madres llevaban a sus hijas pequeñas y les decían: «Mira, esta niña murió amando a Jesús, aprende de ella lo que significa ser fuerte». El cuerpo de María, cuidadosamente conservado, fue trasladado más tarde a la Basílica de Nuestra Señora de las Gracias, en Nettuno, donde aún hoy reposa bajo un altar de cristal. Allí, su rostro sereno, cubierto por una máscara de cera, parece seguir durmiendo en paz, como si el cielo la hubiera tocado sin borrar su ternura. Miles de fieles acuden cada año, y el aire del templo está impregnado de silencio, lágrimas y oración. Nadie entra sin sentir que está ante algo sagrado.
la pureza que venció al mal. Durante años, la Iglesia investigó su vida, su muerte y los testimonios que confirmaban su virtud heroica. Los sacerdotes, los médicos, los testigos del crimen y hasta su agresor, Alessandro Serenelli, aportaron sus relatos. El proceso fue largo, pero el resultado era inevitable. María había vivido y muerto como una mártir de la pureza, no por una idea abstracta, sino por fidelidad a su fe y amor a Dios. Finalmente, el 24 de junio de 1950, la Plaza de San Pedro en Roma se llenó de una multitud jamás vista hasta entonces. Más de 500.000 personas de todas partes del mundo acudieron para presenciar un acontecimiento histórico, la canonización de Santa María Goretti por el Papa Pío XII. En primera fila, con el corazón palpitando entre lágrimas, estaba su madre, Assunta Goretti, vestida de negro, con un rosario entre las manos. Era la primera vez en la historia que una madre asistía a la canonización de su propia hija. El Papa, visiblemente conmovido, se dirigió a la multitud con palabras que aún hoy resuenan. En un tiempo de confusión y pecado, María Goretti muestra al mundo que la pureza no es una debilidad, sino una fuerza invencible. Ella, que prefirió morir antes que ofender a Dios, enseña que el alma vale más que la vida y que el perdón es la victoria más grande del amor cristiano. Assunta escuchó esas palabras con los ojos cerrados. En su mente pasaron todas las imágenes: la pequeña María corriendo entre los campos, su voz rezando el rosario, su sonrisa serena en los días difíciles, y comprendió que el dolor de su pérdida se había transformado en una corona de gloria. Su hija, que había muerto con el nombre de Jesús en los labios, ahora era proclamada santa ante el mundo. Ese día, la campana del Vaticano repicó con fuerza y la multitud rompió en aplausos y lágrimas. Muchos levantaban imágenes de la niña mártir, otros sostenían flores blancas, los lirios de la pureza, símbolo de su alma incorrupta. Entre la gente, algunos exsoldados, madres, jóvenes y religiosos lloraban abiertamente. Todos sentían que aquel momento era más que una ceremonia, era una renovación de esperanza. Años después, los testimonios de milagros se multiplicaron. Personas que acudían a su tumba pedían ayuda y encontraban consuelo. María se convirtió en patrona de la juventud, de las niñas y de las víctimas de violencia, un faro de ternura para quienes buscaban fuerzas para resistir el mal. Los sacerdotes la presentaban como ejemplo no solo de pureza física, sino también de pureza del corazón, esa limpieza interior que permite ver a Dios en medio del dolor. En el convento donde Alessandro Serenelli pasó sus últimos años, los frailes celebraron la canonización con una misa en su honor. Alessandro, ya anciano, asistió en silencio, con lágrimas en los ojos. Cuando el sacerdote pronunció el nombre de María, se llevó las manos al rostro y lloró. Después, escribió en su diario: «Hoy he visto cumplido el milagro que ella soñó, su nombre glorificado y mi alma finalmente en paz». Aquel día, la historia de ambos se cerró como un círculo perfecto de misericordia y redención. María no solo había ganado la batalla contra el pecado, sino que había transformado su muerte en un acto de amor eterno que cambió otra vida, la de su agresor. En su perdón se cumplió la promesa del Evangelio: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». El legado de María Goretti sigue vivo más de un siglo después. En un mundo que a menudo glorifica la violencia y la impureza, su figura permanece como un faro que recuerda que la santidad es posible incluso en la sencillez y el sufrimiento. Su ejemplo enseña que la fe no se demuestra con palabras, sino con actos, que la pureza no se defiende con miedo, sino con amor, y que el perdón tiene el poder de transformar el mal en gracia. En las escuelas católicas, su historia se cuenta a los niños. En las iglesias, su imagen, una niña vestida de blanco, con lirios en las manos, adorna altares y vitrales. En los hogares humildes, su nombre se pronuncia en las oraciones de las madres que piden por sus hijos. María, la niña campesina que murió perdonando, se ha convertido en símbolo universal de esperanza. Cada 6 de julio, día de su fiesta litúrgica, la Basílica de Nettuno se llena de flores blancas. Las campanas repican y los peregrinos se acercan a su tumba para agradecer, llorar o pedir fuerza. Nadie sale igual. Muchos dicen sentir un aroma suave, como de flores frescas, y una paz profunda. No es imaginación, es el eco de su presencia, la huella de su alma que sigue obrando desde el cielo. Su madre, Assunta, vivió hasta los 82 años y murió en paz, sabiendo que la historia de su hija había tocado el corazón del mundo. Fue enterrada cerca de ella, en el mismo santuario. 2 vidas unidas por el sufrimiento, la fe y la esperanza. Hoy, cuando alguien pronuncia el nombre de Santa María Goretti,
no piensa solo en el martirio, sino en el milagro del perdón. Ella no murió por orgullo ni por rigidez moral, murió por amor. Su pureza no fue una imposición, sino una elección libre y llena de ternura. Y su perdón, nacido del dolor más profundo, se convirtió en su victoria eterna. En una época donde muchos buscan sentido, su historia recuerda que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en amar sin medida, que el alma más sencilla puede iluminar al mundo entero, que incluso el crimen más oscuro puede redimirse si hay un corazón dispuesto a perdonar. María Goretti, la niña pobre que rezaba entre los campos, hoy brilla entre los santos del cielo con una luz inextinguible. Su sonrisa, aquella misma que ofreció a su agresor en el momento de su muerte, sigue siendo su mensaje para todos. El amor siempre es más fuerte, el perdón siempre vence. Y así, la historia que comenzó en una choza humilde termina en los altares del mundo. La niña que murió en silencio ahora habla a generaciones enteras con la voz del Evangelio. Y su vida, breve pero infinita, sigue recordándonos que la pureza no es una prisión, sino una libertad que nace del amor a Dios, y que el perdón no borra el dolor, pero lo transforma en salvación.